Jarraian gai zerrendari ekingo diogu eta gogoratuarazi Natalia Rojo legebiltzarkideak botoa delegatua duela. Gai zerrendako lehenengo puntua, mozioa Oskar Matute García de Jalón EH Bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua. Lan harremanen euskal esparru propioa sustatzeari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamena egin duenaren txanda da, ekimena aurkeztu aldezteko. Matute jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente andrea, lehendakaria, sailburua, legebiltzarkideok, egun on. Legebiltzar honetara aldarrikapen historiko batekin gatoz gaurkoan. Aspaldikoa bai, baina gaur egun indar handia duen aldarrikapena. Lan harremanetarako euskal esparruaren eskaera. Hemen eta orain eman beharreko pausuak eta hartu beharreko erabakiak ezartzen dituen mozioa aurkezten dugu. Bizi dugun krisi sistemikoan murrizketak eta erreformen bitartez langileen eskubideak behin eta berriz urratuak diren une hontan. Enpleguaren prekarizazio itzela ematen ari da eta gaizki izendatua izan duen ongizate estatuaren desagerpena eta milaka euskal herritarron bazterketa dakar. Eta guzti hau, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernutik gustatuko litzaigukeen oposizioa eta erresistentzia aktiborik gabe gainontzeko gobernu guztian bezala betikoak itotzen dituzten austeritati neurriak onartuz finantza eliteen aginpean. Betikoei mesede egiten dieten neurriak zalantzarik gabe ezarriz. Traemos esta moción para reclamar pasos decididos para la generación de un marco vasco de relaciones laborales, porque creemos que esa es la gran laguna de nuestro autogobierno y porque creemos que esa gran laguna de nuestro autogobierno es la que puede permitir que se devalúe de manera brutal las condiciones laborales de la clase trabajadora de este país. Y creemos que defender el marco vasco de relaciones laborales puede ser una reclamación, de hecho en esta Cámara ya lo es por casi 2/3 de los parlamentarios y parlamentarias, una causa extendida y común del conjunto de la sociedad vasca, porque nos llenamos la boca uno y otro día a la hora de explicar que nuestro tejido productivo, que nuestro modelo industrial es sensiblemente diferente al del Estado español, que quizás por eso las consecuencias de la crisis se manifiestan de diferente manera de la que se manifiestan en el Estado español. Solo atendiendo a esa consideración tendría sentido defender un marco vasco de relaciones laborales, porque desde luego desde ningún lugar mejor que desde aquí se podría entender cuáles son las necesidades de ese tejido productivo para revitalizarlo, cuáles son las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras para defender sus derechos. Incluso también para los que defendemos la existencia de un marco autónomo de lucha de clases tiene sentido el marco vasco de relaciones laborales. Porque nuevamente en estos días se ciernen sobre nosotros y nosotras nuevos nubarrones o negras tormentas, que decían otros, ya que a modo de impactos sucesivos, y esto lo define con mucha claridad Naomi Klein en su doctrina del shock, lo que se pretende es dejar sin capacidad de reacción a una sociedad convulsionada y congestionada por el temor a perder su empleo, su vivienda, sus derechos y, finalmente, su dignidad. Todo en aras a las necesidades del mercado. ¿Cómo se puede activar el consumo? Nos preguntamos, bajando el poder adquisitivo de los y las trabajadoras un 24% en los últimos años. ¿Por qué no? Y en este caso se mira a Alemania y se mira el convenio suscrito por IG Metall, por el sindicato IG Metall, que eleva sustancialmente las condiciones laborales y salariales de los y las trabajadoras. Pero, como decía, esas negras tormentas que nos vienen, y no solo estoy pensando en los consejos de ministros semanales, que también amenazan con llegar a nosotros y a nosotros a Euskal Herria muy pronto. Y no nos sirve, y ya lo digo desde aquí, que ayer se haya firmado un convenio entre la COE y los sindicatos, comisiones obreras y UGT, porque ahí no se pone otra cosa que plazo a la ultraactividad. Y ese es el gran problema, porque cuando la clase empresarial insiste en que no va a hacer dejación de usar la reforma laboral que les da todas las herramientas a ellos para desproteger a los trabajadores y trabajadoras, lo único que se ha hecho es ganar tiempo. Un ganar tiempo que, en cualquier caso, no cambia lo sustancial de la reforma laboral. Y esa reforma laboral, con medidas como el arbitraje obligatorio, como el descuelgue voluntario y como el límite de la ultraactividad, lo único que hace es debilitar las posiciones de negociación de los sindicatos del conjunto de los pueblos y naciones afectados por dicha reforma laboral. Es, desde luego, muy evidente que con menos derechos laborales y con menos protección social, y eso es lo que estamos sufriendo también aquí, la situación puede tornarse un auténtico polvorín social. Porque a día de hoy, todavía hoy, pese a la firma de ese convenio, hay más de 300.000 personas, trabajadores y trabajadoras vascas, que se encuentran en una mayor desprotección de la que se encontraban antes de la reforma laboral. Porque sigue tocando a su fin la ultraactividad, aunque ahora hayan alargado o vayan a alargar durante unos meses
la vigencia de la misma y porque esa ultraactividad, cuando finalice, dejará sin efecto lo pactado en los convenios y dejará, sin que sea de obligado cumplimiento, lo pactado en esos convenios por los empresarios. Y lo que es peor, sometiendo a todos esos trabajadores a los intereses y voluntad de la clase empresarial, que con esta nueva reforma laboral dan un paso más, un paso muy importante, todo hay que decirlo, en aquello que llevan buscando desde hace mucho tiempo, que es el modelo ideal de desprotección social y laboral, dejando al poder público absolutamente al margen de cualquier capacidad de presión o salvaguarda efectiva hacia los y las ciudadanas, hacia los y las trabajadoras. Y comprenderán que para una formación política que cree en la intervención del Estado en la economía, esto es algo que camina en el sentido contrario de lo justo, de lo razonable y, desde luego, de lo necesario para los y las trabajadoras. No nos parece que sea progresista, no nos parece que sea un avance social desproteger y despojar de derechos a los y las trabajadoras para someterse a los dictados o a las necesidades del mercado o de la economía global. Eso ya se hacía hace muchos siglos y nadie en la Edad Media, cuando existían los esclavos o los siervos, se atrevía a decir que ser eso era un síntoma de progreso. Porque no nos engañemos, el fin de la ultraactividad, por mucho que se aplace, de los convenios y la imposición del arbitraje obligatorio, que esa no se ha tocado, es un peaje que los actuales gobernantes del Reino de España están dispuestos a pagar a una clase dominante, la empresarial, que tiene más poder e influencia sobre ellos que la inmensa mayoría de los ciudadanos sobre el poder público, cuando debiera ser al revés. Y desde nuestro punto de vista no se trata de conjeturas o de hipótesis, ni siquiera de juicios de valor por parte de este grupo, de Euskal Herria Bildu. Baste con mirar las declaraciones de los diferentes portavoces de Adegi, CEBEC, SEA, Confebask o COE para entender que lo que quieren es imponer su voluntad minoritaria a costa del sacrificio y de la pérdida de derechos de la gran mayoría. CEBEC señalaba estos días que en ningún caso renunciarán a la aplicación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de España. Así pues, la prórroga es solo un recreo, un tiempo muerto en la recuperación de su aspiración final, que es acabar con las condiciones laborales que existían en los convenios todavía vigentes porque los consideran que están inflados con respecto a las necesidades del mercado y a lo que el mercado o los empresarios pueden ofrecer. Es decir, como señalaba un sindicato esta misma semana, seguir avanzando en la pérdida de poder adquisitivo de los y las trabajadoras. Y nosotros nos preguntamos, y creo que esto es muy sencillo, ¿cómo se puede incentivar el consumo? ¿Cómo se puede promover la activación económica de nuestro tejido empresarial, del de la pequeña y mediana empresa, desde los comercios, si lo que hacemos es castigar a la clase trabajadora devaluando sus condiciones salariales, haciendo que ganen menos, que trabajen más y que ganen menos? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Acaso alguien piensa que se puede mediar, intermediar o negociar con quien como punto de partida ya dice que piensan aplicar una reforma que esta Cámara desaprueba? Porque conviene recordar hoy que en esta Cámara, en el monográfico de empleo, se mostró el rechazo a la reforma laboral. Y se mostró el rechazo a la reforma laboral que CEBEC y el conjunto de la clase empresarial vasca y del Estado español no dudan en querer aplicar. Y claro, si tienes a una de las partes de esa supuesta negociación con una voluntad clara, indubitada y señalada por ellos de manera expresa de aplicar la reforma laboral, incluso aceptando alguna prórroga, pero de aplicarla finalmente, ¿cómo puede uno pretender que este Gobierno haga de árbitro, haga de juez o de equilibrio entre dos partes tan absolutamente desiguales? Decía Confebask, o la secretaria general, para ser más exacto, que los sindicatos rechazan la reforma laboral para que se les devuelva la llave de la negociación colectiva, algo que la patronal vasca no va a hacer ni puede hacer. Y ese es el debate de fondo. Es decir, para nosotros este es un debate entre legalidad y legitimidad. Nadie duda de que la reforma laboral otorga a la clase empresarial y a los gobiernos que quieran seguir los dictados de la clase empresarial la legalidad para llevar a cabo esas reformas. Nadie lo duda, es así. Pero es legítimo. Y este no es un debate que surja ahora, este es un debate que ha surgido siempre en la historia de los pueblos cuando las leyes son injustas y atacan directamente a la mayoría de la población, como en este caso nos parece que lo hace de forma evidente a la clase trabajadora. Y es evidente también que nosotros optamos, dentro de esa confrontación o dentro de esa lógica de negociación o de reequilibrio social, por la confrontación. No nos parece que el sindicalismo de concertación, que el sindicalismo que busca las medidas paliativas aceptando que su posición no es una posición de fuerza, sea la mejor opción. Creemos que es el momento de confrontar y que es el momento de que la gran mayoría, que son los trabajadores y trabajadoras de este país, de Euskal Herria, sean capaces de hacer ver a la gran minoría
que son determinada clase empresarial de este país, que no pueden imponer sus deseos por mucho que tengan la capacidad de promover las leyes que los gobiernos necesiten sacar adelante para seguir contentando sus deseos o sus intereses. Conviene recordarle a Confebask, como digo, que este Parlamento ya mostró su rechazo mayoritario a la reforma laboral en ese pleno monográfico de empleo. Se trata, por tanto, de que este Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca hagan algo coherente y concreto con dicha proclamación de rechazo a la reforma laboral y de apuesta por poner en marcha el marco vasco de relaciones laborales. En todo caso, habrá que señalar que Confebask, con esas declaraciones, actúa en sentido contrario de lo que piensa la mayoría de esta Cámara. Se dice muchas veces que hay un grupo que es 27 de 75. También hay otro grupo que es 21 de 75 y que, por tanto, suman 48 de 75 que se han mostrado contrarios a esta reforma laboral. Pero incluso hay algún otro grupo, que son 16 de 75, que también se ha mostrado contrario a esta reforma laboral. Una gran mayoría a la que Confebask pretende desoír agarrándose a la legalidad, pero que desde luego carece de mucha legitimidad. Arestian, aipatutagatik mozio honetan planteatzen ditugun 4 puntuak. Langileen eskubideen defentsan ekiteko modurik onena delako. Arazoen konponbidean baliagarri izan behar dugulako. Orain arte, langileria eskuratutako eskubideak blindatzeko. Eta ez, hauteskundeetara aurkezten ez dire botere gris horien morroi izateko. Beharrezkoak diren neurriak. Hartu behar dira hitzarmenen ultraaktibitatea inolako eperik gabe mantentzeko. Derrigorrezko arbitraia ontzat hartu gabe eta esparru ezberdinen adostasunetik abiatuz elkarrizketa... Barkatu, Matute jauna. Mesedez, isiltasuna. Elkarrizketa mahaia osatu. Lan harremanetarako euskal esparrua eta babes soziala eraikitzeko. Bizi dugun egoerara ekarri gaituzten eredu eta erabakiak ezin dira izan arazoetatik aterako gaituzten berdinak. Hauek baitira zulo honetan sartu gaituztene. Porque si esta situación nos ha traído no la emulación de ningún modelo sudamericano o latinoamericano, ni de ningún modelo de Asia, nos ha traído la aplicación del capitalismo, de la doctrina neoliberal en su sentido más puro. Si estamos aquí es porque hemos aplicado esas políticas. Por tanto, seguir manteniendo esa lógica de políticas es tan razonable como tener que decirle a la ciudadanía de este país que van a tener que seguir sufriendo las consecuencias de esta crisis sistémica, de esta crisis económica y financiera sobre sus espaldas, no sobre la de quienes han provocado esta crisis. Y por eso defendemos que hay que blindar derechos y recortar privilegios frente a líneas políticas que determinan que hay que esquilmar derechos para preservar privilegios. Esa es la postura de Euskal Herria Bildu. Las políticas y reformas laborales, y conviene recordar que han sido más de 44 desde 1986, no han logrado que hoy no nos evitemos ante una situación dramática que supone que tenemos una tasa de desempleo superior al 18% o rondando el 18%, con picos superiores al 23% en lugares como Ezkerraldea o Arsoaldea. No voy a hacer el desglose de cómo afecta a las mujeres, las grandes olvidadas del sistema laboral, aquellas que se ocupan de los trabajos más precarizados y que ven cómo se vuelven a reprecarizar sus condiciones e incluso se las insta al retorno al hogar. No voy a hablar de los jóvenes y de cómo tienen que marcharse de este país para buscar mejores condiciones de vida en otros lugares. No voy a hablar de los mayores de 45 años que se encuentran ante un panorama no ya incierto, sino negro para reincorporarse al mercado laboral, o ni siquiera de los pensionistas, que eran la gran joya de la corona que nadie va a tocar, pero a quienes se les devalúan constantemente sus prestaciones. Voy a hablar, en cambio, de todo el conjunto de asalariados de este país a los que tarde o temprano se les pone ante una espada de Damocles, la que el empresario decida poner sobre sus cabezas cuando les amenace con aceptar sus condiciones, sus nuevas condiciones laborales, o implantarles el salario mínimo interprofesional como percha para la remuneración del trabajo que desemplean. ¿No creen que solo este dato justifica un cambio de rumbo, un plan de emergencia y un plante ante sus pretensiones empresariales? Pero también tenemos que decir que esta reforma laboral desplaza los ámbitos de negociación hacia el Estado. ¿No creen, acaso, que esto es un claro ejemplo de recentralización que ignora y desprecia nuestro autogobierno, incluso nuestra especificidad? Porque esta reforma laboral habilita la cláusula de descuelgue para uso exclusivo de los empresarios. Y sabrán ustedes, señorías, que basta con que argumenten una pérdida de ingresos sobre sus previsiones durante al menos 2 trimestres para que puedan acogerse a la reforma laboral y proceder a los despidos. Y también instala el arbitraje obligatorio. ¿No significa esto un ataque directo a los sindicatos y su capacidad de acción en la defensa de los derechos de la clase trabajadora? Es evidente que para nosotros y para nosotras, para Euskal Herria Bildu, la respuesta a todas las interrogantes antes planteadas es sí.
Por eso entendemos y compartimos la demanda que va a hacer salir a la calle el 30 de mayo a decenas de miles de personas en este país. Y por eso entendemos que la movilización se da en las instituciones y se da en la calle. Y comprendemos, además, que porque se movilizan son conscientes de una cosa que decía una política alemana, y no estoy pensando en Merkel, sino en Rosa Luxemburgo, que solo aquel que no se mueve no siente sus cadenas. Probablemente porque los sindicatos vascos se mueven, porque los movimientos sociales vascos se mueven, sienten sus cadenas, y porque sienten sus cadenas quieren romperlas. Por eso se movilizan, por eso hacen huelgas y por eso defienden los derechos laborales y sociales del conjunto de la sociedad vasca. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko Matute jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz.